Beyond the Deal, Desafiando Perspectivas, un podcast de Corral Rosales. Bienvenido a Beyond the Deal, Desafiando Perspectivas. En este primer episodio contamos con la presencia de Francisco Rosales, socio fundador y presidente de Corral Rosales, cuya trayectoria de más de 40 años lo han convertido en un referente en el sector legal. Ha ocupado cargos clave e importantes como ministro de Industrias, Comercio e Integración, vocal de la Junta Monetaria, fue parte del Centro de Desarrollo Industrial CENDES y es uno de los editorialistas más importantes que tiene el país, participando en diarios como El Comercio, El Expreso y El Hoy. En 2016 publicó Repaso, que es una obra que recopila 215 de los 1,352 artículos escritos a lo largo de 36 años de escribir en estas columnas. Como uno de los pilares fundamentales de nuestra firma, ha sido testigo y protagonista de los cambios más trascendentales en el sector legal. Bienvenido, Francisco. Este es nuestro primer episodio. Qué honor que pueda ser con usted como el primer invitado, y creo que con una coyuntura importante, que son el año en que la firma está cumpliendo 50 años. Un gusto, Felipe, conversar un poco contigo de los antecedentes de la firma, cómo se la creó, cuál ha sido la trayectoria de Corral Rosales en estos 50 años, qué es lo que le ha pasado al país en ese tiempo. Era interesante, alguna vez que conversaba con usted, me contaba cómo antes eran otros tiempos los que manejaban los abogados, la evolución del fax, al correo, desde la carta, y cómo han cambiado esos tiempos. Creo que es importante destacar que estamos haciendo este primer podcast desde el despacho de Francisco, que es donde empezó, desde que se fundó la firma, ¿no? Efectivamente, estamos en este despacho que, por supuesto, no era igual a lo que está ahora. Habría sido espantoso no hacer cambios a lo largo de tanto tiempo, pero sí, físicamente esta fue la oficina que tomé cuando formamos la firma en 1975. Bien, mira, yo creo que hay que recordar que en 1975 el Ecuador era mucho más pequeño que hoy en tamaño de población. Quito, pues igualmente era mucho más pequeño. Hoy es una ciudad, a mi modo de ver, excesivamente grande, 3 millones de habitantes aproximadamente, y ya tiene los problemas que son típicos de estas enormes urbes. Recordando algo más, la exportación petrolera, que es lo que cambia o el motor del cambio de Ecuador, pese a las personas que dicen que se ha malgastado el petróleo, efectivamente, no es así. Eso no significa desconocer que ha habido mal uso, que ha habido desperdicio de recursos, pero el Ecuador sin petróleo era totalmente distinto. Era un país pobre, realmente pobre, el per cápita era muy bajo. Y luego la exportación que empezó en octubre del 72, si no recuerdo mal, por lo tanto el 75 estábamos empezando a sentir los efectos del nuevo país. Ahí sí cabe este término de nuevo país. Entonces, pero había un empuje, un espíritu positivo. Las personas estaban satisfechas de ver cómo iban cambiando las cosas. En ese escenario, entonces, con dos abogados, amigo, el uno de ellos, Federico Chiriboga, Julio Corral, conocido, resolvimos la fundación del despacho. Y esto fue en junio del año 75, y en diciembre de ese año nos trasladamos donde estamos hasta hoy. Obviamente éramos solamente los tres socios, un abogado auxiliar, par de secretarias del mensajero, y that's it. Creo que sería importante que sepan que donde la firma se fundó y donde nos encontramos ahorita es en La Mariscal, en el edificio Proinco Calisto, que este edificio, si la firma tiene 50 años, el edificio debe tener
los mismos 50 años, 50, porque sí. aquí se estrenaron las oficinas, que es la zona donde se desarrollaba antes todo el movimiento, creo que financiero, económico, todos los despachos estaban por aquí, ¿no? Es una pena que eso se haya movido mucho hacia el norte. Esto tiene unas características que estoy seguro que no va a, a morir. ¿No? Y se va a recuperar. Creo que hay primeros síntomas. Entonces creo que esto con el tiempo se irá recuperando, volviendo a ser el centro ah, financiero, el centro de negocios que fue. Vamos a lo de fondo, ¿no? Sí, Con- un poco entrando en, en los temas que queríamos tratar y lo que le preguntaba hace un rato, cómo ha evolucionado el tema de la profesión respecto a cómo era la correspondencia, cómo ha ido evolucionando el tema del contacto con los clientes, sobre todo los clientes extranjeros ahora, y creo que muchos coincidirán conmigo, uno tiene en la mano el celular y estamos a todo momento atados a ver los correos, a responder lo antes posible, pero esto no fue siempre así. Ha habido, incluso la tecnología fue evolucionando y pasamos por el fax, o sea, desde la carta pasamos por el fax, usted me contaba el otro día de no me acuerdo, esta máquina que tenían incluso en la cámara, que lograron que la cámara el compre. Telex, El Telex. correcto. Un poco cuéntenos cómo fue esa Sí, evolución, sí, ¿no? pero yo creo que antes de eso, Felipe, yo cité cómo nació este despacho, 3 socios y, como digo, un abogado auxiliar, en fin. Ahora somos ¿cuántas personas total? 120. Como más, yo diría que estamos ya por las 140, 150 en Correcto, con total. oficinas principales aquí en Quito, con otra oficina en Guayaquil. Abogados estamos en alrededor de 50, si no recuerdo Sí. mal. Entonces, este es el tamaño que tiene actualmente y ese es el crecimiento ordenado pero constante que hemos tenido en los 50 años. Bien, tú te refieres a un tema que es casi anecdótico, Sí. ¿verdad? Cuando empezamos el ejercicio en este despacho, pues lo normal era que la comunicación con los clientes, especialmente con los clientes extranjeros, que en el caso nuestro es más o menos del 80% quizá, se hacía pues como se hacía todas las cosas por cartas, ¿verdad? Carta que la franqueabas en el correo y si era de Estados Unidos te llegaba en aproximadamente una semana y si era de Europa pues un mes Mm. o cerca de un mes, ¿verdad? Y de Asia te confieso que no teníamos ningún cliente O todavía no llega. en esa época, ¿verdad? No teníamos ningún cliente asiático. Entonces, venía la carta con la consulta, con el pedido de un informe, con lo que fuese, y entonces nos tomábamos el tiempo para leer la carta, examinarla, preparar una respuesta que tratábamos de que sea siempre ágil, rápida, pero la carta se iba pues 4 o 5 días después de recibida, ¿verdad? Y otra vez le tomaba pues 8 días si era a Estados Unidos y cerca de un mes era a Europa. Eso era, entonces luego pues ya esto no resultó aceptable para el desarrollo de los negocios y se empezó a usar el Telex, que el Telex es una suerte de máquina que transmite signos o algo así. Hay una máquina por la cual envías y hay una persona que tiene que pasar el texto que le das al sistema Telex, se transmite hacia el otro Telex y entonces igualmente ahí se recibe. Pero el problema que había en esa época en Ecuador y en Quito es que no había líneas telefónicas. Y entonces el Telex exige tener una línea telefónica dedicada exclusivamente al Telex.
y era una lucha obtener línea telefónica. La empresa de teléfonos no tenía capacidad, había un crecimiento rápido y no se había preparado para ese fin. Entonces, los socios de la Cámara que se fundó en esa época, de la Cámara Ecuatoriano-Americana de Comercio, logramos que la Cámara permita a los socios, que éramos muy pocos, y que no teníamos telex porque no había línea, como digo, usar el telex de la cámara, tanto para enviar cuanto para recibir. Entonces, el mensajero iba con el texto, entregaba a la cámara, etcétera, etcétera. Esto, pues, además de que eliminaba la confidencialidad. Había varias gentes que conocían eso, y pese a que se les había dicho que no pueden comentar, etcétera, pero una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, ¿verdad? Pero después vino un gran cambio. Primero ya hubo líneas, por lo tanto ya podíamos tener un telex, y ya había, por lo tanto, confidencialidad, porque no había quien acceda, Claro. aparte de la gente del despacho. ¿Y era fácil conseguir telex aquí? Sí. Una vez que tenías línea, comprabas simplemente telex. ¿Cómo comprar un teléfono sofisticado? Un iPhone ahora. No, eso era todo. El tema era línea telefónica. Digo, pero al poco tiempo vino el fax. El fax fue una revolución, evidentemente, porque ahí sí se transmitía, como ustedes saben, el texto completo con el formato que tenía. Es decir, si era una carta, la carta tenía pues el papel del despacho o de la empresa que enviaba. Y si bien es cierto que también el fax exigía una línea telefónica dedicada al fax, ya no había la restricción que hubo antes. Entonces ya se pudo comprar el fax. Si no recuerdo mal, yo creo que me traje la máquina de fax de contrabando, comprada en Panamá o en Miami. Y entonces ya con eso pues se mejoró mucho. Por supuesto, era mucho más rápida la recepción, la comunicación, pero eso exigía también que los despachos, los abogados, podamos contestar más rápidamente, sin tiempo para pensar, para elaborar la respuesta, etcétera, porque el cliente sabía que le mandó fax y le ponía: por esta misma vía le agradeceré la respuesta. Entonces, para no hacer muy largo este asunto, pues luego vino entonces ya Internet, y con Internet el correo electrónico, ¿no? Y el correo electrónico, como todos sabemos, significa una comunicación permanente, inmediata, automática, que también nuevamente exige que el abogado pueda responder rápidamente, por lo tanto tenga la formación, el conocimiento y la disponibilidad, o la disposición más bien, de atender rápidamente, porque el cliente espera una respuesta muy rápida. Cuando los temas son más complejos, que desde luego hay, entonces lo que hacemos siempre es que le acusamos recibo y le decimos que estamos examinando ese asunto y que pronto tendrá nuestra respuesta. Ahí un poco más entrando en detalle en lo que ha sido la firma y estos 50 años, ¿cómo han vivido los diferentes hitos del tema? O sea, la firma se fundó en el 75, vivió una dictadura, una crisis bancaria por la que pasó el país, hubo el tema de la dolarización, ha habido una serie de hitos y que creo que además no solo que la firma los ha vivido, sino que creo que podemos recogerlos y verlos a mayor detalle en las columnas que se recogen en su libro. Y la firma ha vivido todos estos hitos y cómo usted los ha visto, cómo esto afectaba a la profesión, la inversión extranjera. Un poco cuéntenos cómo es evolución. La firma
Ha sido una firma, como usted decía, que empezaron con 4 personas, 5 personas, ahora somos alrededor de 150 personas. Eh, hace más o menos 12 años, incluso hubo una fusión con una firma en Guayaquil, que fue también un hito creo que el mercado legal ecuatoriano, porque era la verdad, una verdadera firma que tenía esa fusión entre una firma de Guayaquil y una de Quito. Entonces, un poco cuéntenos cómo ha sido durante estos 50 años vivir eso, creo que entender lo que es vivir una dictadura con la profesión, cómo fue, hasta incluso usted después de eso fue ministro, entonces un poco cómo lo A vivió. ver, no, yo Ah, había no, sido antes claro, ministro. antes, Yo fue había antes. sido antes ministro. Bueno, mira, alguien decía que en los países en vías de desarrollo, como se nos llama, no te puedes aburrir, porque hay tantos temas que surgen constantemente que hay muchas cosas que te exigen, por supuesto, una actitud de acomodarse y de vivir bien en las circunstancias. Entonces, sí, efectivamente, es más, el año 75 estábamos bajo una dictadura. Y esa dictadura, con cambio de la cabeza de la cúpula, se mm, prolongó hasta 1979. Ujú. En el 1979 hubo lo que se llamó el retorno a la democracia, que felizmente fue algo acordado con los dictadores, no fue violento y fue fluido en el sentido que se preparó un proyecto de constitución, mejor dicho, 2 proyectos, y se llamó a que el ciudadano escoja si aprueba el proyecto A o el proyecto B. Una vez que aprobó el proyecto B o A, el que se quiera, entonces ya en ejecución de las normas constitucionales se puso en marcha las elecciones para elegir presidente, vicepresidente, diputados al Congreso, creo que se llamaba Cámara Nacional de Representantes en esa época, pero en todo caso es del Congreso, ¿verdad? Que ha ido cambiando nombres porque Antes de asamblea. a los políticos les gusta cambiar nombre pensando que al cambiar nombre cambian la realidad. No es así, es la misma cosa con otros moscos, dicen, ¿no? Bien, entonces sí, mira, como es obvio, en el país han pasado muchas cosas. Uh, no, la firma no ha sobrevivido, ha vivido muy bien. Ha sabido adaptarse a Claro, la situación ha sabido, más que adaptarse, trabajar en diferentes escenarios, ¿verdad? Porque si no puedes cambiarlo, no luches contra algo que no lo puedes cambiar, sino sé lo suficientemente dúctil, lo suficientemente abierto para operar en escenarios que te ponen otras claro, personas. y te sacan de tu zona de confort. Un empresario muy conocido, lamentablemente ya fallecido, decía, mira, el gobierno te pone la música y tú tienes que bailar con esa música. Creo que es un poco exagerada esa frase, pero en el fondo creo que así es. Entonces, por ejemplo, tú te referías al tratamiento o al escenario, al ambiente para inversión extranjera. Eso ha cambiado muchísimo. 975, en 1975 estaba vigente lo que se conoció como la decisión 24 del Pacto Andino, que era una legislación obligatoria para todos los países miembros de lo que se llama el acuerdo de Cartagena o la comunidad andina actualmente, ¿verdad? Y esta era una norma excesivamente restrictiva a la inversión extranjera. Es más, era en gran parte teórica y absurda. Y cito solamente un tema. Las empresas nuevas
conocidas como tal, las que se instalaban en estos países, Chile, Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia. Digo, las empresas que se instalaban a partir de la vigencia de esta norma no podían tener sino transitoriamente una mayoría del inversor extranjero, y en determinados plazos tenía que ceder el 51% a inversores nacionales. Eso es absolutamente teórico. No hay empresa multinacional que haga todo el esfuerzo de crear un negocio nuevo, de desarrollarlo, y en 15, 20 años, que era el plazo máximo, entonces tenía que ceder la mayoría y el control a otras personas. No hay empresa eso que... No hay, esto es simplemente teórico, yo lo sé, hecho por personas que no tenían los pies en el suelo. De paso, cuando ministro de Industrias me opuse radicalmente a esa norma, pero era norma obligatoria, y utilicé las flexibilidades que te podías tomar, que las tomé todas, y autoricé la inversión extranjera, inclusive en bancos que estaba prohibida, pero que había la posibilidad de que los países de menor desarrollo como Bolivia y Ecuador podamos hacerlo bajo ciertas condiciones. Autoricé 2 bancos, el Internacional, el uno, y el Banco de los Andes, que ya no existe actualmente. El Internacional con inversión española y el de los Andes con inversión colombiana. Pero en todo caso, ese era el enfoque. Y luego se dieron cuenta y entonces se fue cambiando. Hoy ya no existe una decisión, pero es simplemente papel mojado, ¿no? En el fondo. Sí, ya no. Más bien lo que influye, como sabes tú bien, es cuál es el ambiente del país en cuanto a honestidad, a una administración de justicia confiable, lo que en términos más general se puede llamar seguridad jurídica, ¿no? Pero tiene varios componentes. Luego también pasamos 10 años del gobierno de Correa, que aunque no fue una dictadura formal, oye, hizo casi cualquier cosa, ¿no? Sí. Se persiguió a las personas que no estaban de acuerdo o que criticaban a su forma de actuar, a la prensa se la persiguió mucho, en fin. A nosotros no tuvimos ningún conflicto, pero algún otro despacho colega tuvo dificultades serias, ¿no? Sí. Pero bueno, eso es parte de... Entonces, el tema es que Ecuador no acaba de ser un sitio atractivo para la inversión extranjera. No es que no la tengamos, la tenemos, pero no tenemos en el porcentaje, en la magnitud, más bien dicho, que deberíamos tener, comparando con lo que tienen nuestros vecinos del norte y del sur. Le quería preguntar cómo ha visto el desarrollo de la firma respecto a, y un poco la profesión. Antes teníamos abogados que eran, digamos, todólogos, que sabían de temas laborales, temas societarios, temas tributarios, pero creo que ahora los servicios legales han dado un giro y las firmas tienen estas áreas de especialización que permiten dar un servicio a los clientes en base a las industrias y a sus necesidades. ¿Cómo ha visto esa evolución y ese desarrollo, ¿no? Sí, efectivamente, yo creo que eso ha ocurrido en el mundo desarrollado antes, porque el tamaño de los negocios y la complejidad de los negocios exigían pues una asesoría especializada también. A los países como Ecuador llegó esto más tarde y por supuesto las firmas tienen que adaptarse y aprovechar las exigencias que tiene el mercado. Y creo que ahí está la parte más importante de una firma y de un negocio en general.
saber primero identificar los cambios que se han dado y luego afrontarlos en la mejor forma para sacar provecho de las circunstancias cambiantes. El que no se adapta al cambio, el que no se da cuenta que hay cambio y cree que se puede seguir con las mismas estructuras, las mismas costumbres que había antes, pues lamentablemente no tiene mucho futuro. Creo que lo que ha hecho eh, este despacho, nuestra firma, es eso, ha tenido la flexibilidad y la capacidad de ubicar los cambios que existen y aprovechar de esos cambios y adaptarse a las necesidades que esos cambios tienen. Pero siempre dentro de la definición macro que hizo esta firma, que es ser una empresa, ser una firma legal de atención a la empresa, no a la persona. Nosotros no hacemos nada a la persona como derecho de familia o derecho sucesorio, ese tipo de cosas. No porque están mal, sino porque cada quien escoge básicamente en qué campo actuar. Entonces, nosotros, aunque desde el principio fuimos muy pequeños, siempre estuvimos orientados al tema corporativo. Entonces, ¿cuáles son los grandes rubros que exige la empresa? El tema societario, el mercantil, el laboral, el tributario y la propiedad intelectual. Estos son los grandes campos que toda empresa exige. Dentro de estos campos, evidentemente, hay especializaciones en el bancario, financiero en general, minero, petrolero, etcétera, Seguros, etcétera. comercio exterior. Pero todo Sí, está todo. básicamente allí, ¿verdad? Entonces hemos mantenido y esperamos que así siga, pero creando especializaciones en todos los campos en que se ve la necesidad de que así sea. Como tú decías bien, el abogado todólogo, pues no te digo que no exista, sí existe, pero no es lo que el mercado quiere. También hay que distinguir. El mercado corporativo es uno, el mercado personal es otro. Entonces, para los asuntos personales es probable que todavía exijan y tengan éxito Sí. abogados que cubren todas o casi todas las áreas. También preguntarle ahí, Pancho, ¿cómo ve usted el mercado legal ecuatoriano? Creo que de ser un mercado donde habían pocas firmas, habían firmas grandes, importantes, algunas que todavía han subsistido en el tiempo, otras que creo que no han evolucionado con el mercado legal, que en su momento fueron de las firmas más importantes del país, y también vemos muchas. ¿Cuál es su perspectiva del mercado legal ecuatoriano y un poco hacia dónde ve que va la firma? Bueno, es evidente que el mercado es más competitivo actualmente, lo cual es normal, es lógico. Las circunstancias cambian, el mercado es más amplio y hay muchas o varias firmas jóvenes formadas por abogados jóvenes que están suficientemente bien formados y que han ido tomando campos de especialización, lo cual está muy bien. Y por eso es que nosotros, dentro del gran marco de la asesoría a la empresa, hemos ido especializando y creando divisiones especializadas en ciertas áreas para dar una atención que no se puede dar bien de otra manera, porque, ejemplo, un campo como la protección de datos personales, es un campo nuevo, es muy especializado y exige un equipo que se dedique exclusivamente o casi exclusivamente a ese. El campo minero, igual, el campo de energía en general, todo lo que significa energía eléctrica, petróleo,
exige unos conocimientos muy especializados y eso hay que atender a que. Entonces, como en todo, las firmas que no se adaptaron, que no vieron que el mercado iba hacia allá, pues lamentablemente o se estancan y el estancamiento en general lleva a la desaparición. Sí. No en el corto plazo, pero en el largo plazo un estancamiento no te funciona, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que hemos hecho y creo que cuando tengamos una reunión como esta después de 50 años, Sí, podremos haber visto que cómo llegó la firma a los 100, a a los los, 100 años. a los 100 años. Y ya la tecnología permitirá comentar sobre ese tema en donde quiera que estemos. Oye, Pancho, yo le quería hacer una pregunta que creo que fue algo que en la pandemia vimos cómo evolucionó y creo que usted lo ve en la firma, que era antes de la pandemia éramos sumamente formales. Bueno, usted antes, después, pero ha cambiado mucho, ¿no? La vestimenta en la firma, todo eso, usted lo vio, o sea, ya como que nos sacamos la corbata, ¿no? Y mira, hay cambios buenos y hay cambios malos. Ese es malo. A mí no me gusta, yo creo que el abogado debe guardar una cierta vestimenta que esté de acuerdo con su profesión. Sí, Y mira, los abogados que van a las cortes no pueden ir de blue jean, no. porque el juez les manda fuera. Entonces creo que el cliente también quisiera, digo yo, que su abogado esté adecuadamente, pero esto es un asunto absolutamente secundario, Sí, sí, sí. ¿verdad? Y es obvio entonces que las personas pues vayan cambiando su atuendo en la forma en que consideren hacia adecuado y en general yo creo que un adminículo en vías de extinción es la corbata. Sí, sí, Sin sí. embargo, creo que no terminas de vestirte bien si no te pones corbata. Pero Sí, eso no, ya es pensamiento personal. Y como anecdótico, tampoco puedes vestir mucho porque hay veces que un cliente viene en camisa y entonces el cliente es el que se siente mal, ¿no? sí, no, y ahora tienes creo que ha habido no sé si evolución o involución, pero ahora tienes incluso clientes del tema de tecnología, del tema de otras áreas donde puedes ir en camiseta tranquilamente y Sí, ellos van a estar cómodos. sí, sí, Entonces, sí. un Así poco es. creo que también hay ese reto, saber cómo ir a donde ciertos clientes que esperan. Yo he visto clientes que la formalidad y la corbata un poco les genera, eh, tal vez genera un poco de, no de rechazo, pero Una espera una resistencia, sí. resistencia. Entonces, Sí, sí, eso sí. también creo que ha sido un reto. Yo justo conversaba con alguien y le decía que yo después de la pandemia me quise poner corbata y me costaba combinar, no, ya perdí la costumbre de usar corbata. Pero bueno, Pero Pancho, mira, inclusive hay empresas y algunas multinacionales que las normas de vestido son absolutamente sueltas. sí, Cada quien viste como sea. Yo todavía creo, te digo, en vestir, no porque tenga que estar mejor presentado, porque me gusta vestir, sí, ya es algo a punto. lo que sea, sí, sí, Pero mañana viernes, por ejemplo, estaré con un pantalón de algodón y una camisa. sin corbata. No, 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 absolutamente a ti, un pantalón de algodón y una camisa. Y si está frío, pues una chaqueta, pero no más que eso, porque Pancho, un poco para ya ir cerrando y bueno, agradecerle un poco cuál sería un mensaje de lo que se viene en el mercado legal, bueno, qué ve hacia futuro con la firma, un poco cuál sería su mensaje para los profesionales que están entrando en el tema en, 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 en- en firmas o están iniciando su profesión, un poco qué hubiera querido usted saber hace no sé, 40, 50 años
ahora sabe y les daría como mensaje, como recomendación? Por supuesto, la experiencia que uno gana en la vida, en todo, desde en el matrimonio, Sí. en criar hijos, en conducirte en el medio empresarial, en el medio social, etcétera, en el medio político. Evidentemente la experiencia te cambia sustancialmente, ¿verdad? Bueno, que esto es normal y así debe ocurrir. Yo creo que la firma tiene no solo que mantener su misma filosofía que ha tenido hasta hoy, sino mejorarla, porque siempre es posible hacerlo, de tal forma que los retos que vengan en el futuro sean asumidos, sean no solamente tenidos en cuenta, sino aprovechados, porque normalmente de los retos hay posibilidades de aprovechar y sacar beneficio de aquello. De manera que yo creo que esta que ha sido la filosofía o la característica básica de esta firma debería ser igual y mejor en los próximos años. Excelente, Pancho. Creo que ha sido súper interesante de la firma, de cómo ha ido evolucionando y cómo ha vivido en los diferentes momentos. Creo que no queda más que agradecerle. No sé si tenga algo más que quisiera decir a la audiencia, pero creo que con eso No, cerraría. simplemente es bueno recordar la historia siempre que no vivas de ella. Sí. Y Bien. estamos entonces listos para los festejos de los 50 años. Hoy hemos viajado a través de 5 décadas de historia de un país y en una profesión que ha cambiado profundamente. Gracias por acompañarnos en este primer episodio de Beyond the Deal, Desafiando Perspectivas, el podcast de Corral Rosales. Suscríbete, comparte y únete a esta conversación que recién comienza. Hasta la próxima.